Bienvenidos queridos chicos a la clase de hoy. Estaremos trabajando el tema de adición y sustracción de expresiones algebraicas. Un tema importante para lo cual nosotros vamos a trabajar en la página 108. Los que tienen el libro a la mano, por favor, busquen en la página 108. Primero, vamos a realizar la actividad que está planteada. ¿Ok? ¿Cuál es el área de la figura? Para lo cual nosotros vamos a resolver y mirar qué es lo que sucede. Listo, vamos a mirar entonces cuál es el área de la figura. Es más, podríamos incluso hallar el perímetro también de esta figura. ¿Sí? Muy bien, si ustedes se fijan aquí dice, escribe la expresión que representa el área total de la figura. No sé si alguien de ustedes ya recuerda la fórmula del cuadrado, del área de un cuadrado. Era lado más lado más lado. Ya, Sumar área todos del los lados. cuadrado es por Lado. lado por lado. ¿Sí? Ya. Lado por lado. L por L. Esa es la fórmula de un cuadrado. ¿Sí? ¿Cuál es la fórmula del rectángulo? ¿Alguien se acuerda? Estoy seguro de que era lo mismo. Es muy parecido. Lado por lado por lado. Aquí en este caso es base por base. altura. ¿Sí? Esas son las áreas para estas dos figuras. Pero Altura. chicos, quiero que se fijen. Aquí en vez de tener un valor numérico, cada lado tiene una letra. Entonces, en vez de poner el valor de un número, voy a poner el valor de la letra. ¿Cuánto vale el lado del cuadrado? Según la figura. Vale A, ¿verdad? Sí, en este cuadrado que está aquí en el gráfico. Vale A. ¿Y cuánto vale el otro lado? También vale A. Listo. En la multiplicación de expresiones algebraicas, cuando tenemos dos letras similares, se mantiene la letra, ¿no es cierto? Y se suman los exponentes. Aquí hay el exponente 1 y aquí también. Y 1 más 1 nos daría a elevado al cuadrado. Y ese sería el resultado del área del cuadrado. Ahora, alguien también mencionó hace un ratito que altura no tiene h. Entonces, ¿por qué le pusimos la h? Porque ese es el símbolo para la altura. Si bien es cierto, la palabra altura no tiene la letra H, pero el símbolo es la letra H para la altura. Sí es un símbolo que las personas que hicieron los estudios geométricos lo determinaron. Así que es importante ese detalle también. Gracias también por ese aporte. Entonces, ¿cómo sería la altura para el rectángulo? Ya está para el cuadrado. Veamos ahora cómo sería para el área del rectángulo. ¿Cuánto vale la base? A. ¿Y cuánto vale la altura? B. B. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir cómo sería. Sería B multiplica, perdón, base vale A y la altura vale B. Con lo que quedarían dos letras unidas. ¿Sí? A por B. ¿Sí? Ese sería. Pero miren la pregunta del ejercicio. Me dice, ¿cuál es la expresión para saber el total? ¿Cómo sé el total? Por ejemplo, si al cuadrado hagámosle amarillo, ¿ya? ¿Cuál es el área total? Sumar lo amarillo con lo celeste. ¿Sí? Ese sería el área total. Entonces, voy a escribir aquí. Área total es igual a ¿qué? ¿A qué es igual el área total? Al área del cuadrado. Del cuadrado, ¿no es cierto? Más el área de ¿quién? Del rectángulo, ¿correcto? Listo, entonces al sumar esos dos voy a tener el valor total, ¿correcto? Listo. ¿Sabemos cuánto vale el área del cuadrado? Sí, ya encontramos, era a elevado al cuadrado. ¿Y cuánto valía el área del rectángulo? AB. Entonces, queridos chicos, esta sería la expresión que me permite hallar el área de estas dos figuras, ¿sí? Esta sería la expresión, lo que me está preguntando. ¿De dónde saqué? Del área del cuadrado y del rectángulo. Entonces vamos a dejar aquí definido. Esto es del cuadrado y lo de acá fue del rectángulo, ¿sí? Bueno, la tilde en la A porque es una palabra con tilde. Listo, ahí está.
Muy bien, está completo. Entonces ustedes igual en su librito, página 108, pueden completar. Ahí está en la pantalla. Pregunta de reflexión. ¿Cuál es la expresión que representa el área que queda del rectángulo si se le quita el área que le corresponde al cuadrado? Aquí en cambio me está preguntando, ¿qué pasa si al rectángulo le quito lo que tiene el cuadrado? ¿Qué operación habría que hacer? El área total a que será igual al área de quién? Del Cuadrado. Ay, no. del rectángulo, porque al rectángulo es al que le quiero quitar, ¿no es cierto? Rectángulo menos el área de quién? Del cuadrado. ¿Sabemos cuánto es el área del rectángulo? Sí, lo encontramos arriba. Son las dos letras, AB. ¿Sabemos cuánto es el área del cuadrado? Sí, es la letra A elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces esta sería la expresión para saber cómo hallar, en cambio, una resta. ¿Sí? Cómo restar estas dos figuras. Ahora, queridos chicos, después de esta introducción que tuvimos de este ejercicio, queremos empezar con los detalles de cómo se realiza la adición y la sustracción, cómo se realiza la suma y la resta de expresiones algebraicas, que realmente es lo que nos interesa para la clase de hoy, ¿ok? Para ello, chicos, hay un proceso, ¿sí? Y vamos a resaltarlo, es más, ya está resaltado aquí, pero yo lo voy a resaltar también. ¿Cómo se le llama el proceso de sumar y restar? Se le llama reducción de ¿qué? Reducción de términos. Pero no es cualquier término, son términos semejantes. Para sumar, para restar expresiones algebraicas, lo que vamos a hacer es esto. Un proceso llamado reducción de términos semejantes. Pero antes ustedes podrían decir que era un término semejante. Vamos a recordar que era un término semejante. Ya vamos a acordarnos. Lo habíamos visto en una clase pasada, pero es importante recordar. Bien. Dos o más términos son semejantes si tienen exactamente la misma parte literal. Si son exactamente iguales en la parte literal, ¿sí? O si la parte literal es la misma. Vamos a poner ejemplos ya para recordar los términos semejantes. Ejemplos, a ver, vamos. Ejemplo 1. Veamos. Voy a escribir 4xy. ¿Cuál sería un término semejante para 4xy? 8xy. 8xy, correcto. Es un número diferente, pero la parte que es exactamente igual es la parte literal. Las mismas letras, exactamente las mismas. Y si tuviese exponente, los mismos exponentes. Otro ejemplo, a ver. Para 4xy. Podría ser números 5xy. negativos, fracciones, perdón. Menos 5xy. Menos 5xy. Ya, correcto. Otro ejemplo. Puede ser 48xy. Menos 48xy. Cada uno de ellos son términos semejantes. ¿Por qué? Porque tienen la misma parte literal. Exactamente la misma. No importa si son números diferentes. Incluso podría ser una fracción. Podría ser una fracción, por ejemplo. Un cuarto de xy. También es semejante. ¿Por qué? Porque tiene la misma parte literal. ¿Correcto? Pero ¿qué pasa si voy a colocar el siguiente ejemplo? A ver, quiero que se fijen en el siguiente. Menos 0,25 x al cuadrado y. ¿Es un término semejante a los anteriores? ¿Es semejante a los anteriores? ¿Sí o no? Yo diría que no, porque tiene el exponente. Correcto.
no es un término semejante a los anteriores. ¿Por qué razón? Porque la parte literal es diferente. ¿Sí? Por un exponente que cambió, ya cambió todo. ¿Sí? Es un término diferente. Ya no es semejante. Por un solo término, por un solo exponente. Muy bien, chicos. Veamos otro ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo. Ya un ejemplo número 2, ¿ya? De términos semejantes. Porque es sumamente importante que ustedes puedan tener claro este concepto, ¿ok? Bien, voy a poner el siguiente. Menos 0,75 m cuadrado n elevado al cubo. Ayúdenme por favor, chicos. Un término semejante al que acabo de escribir. 2/3 m al cuadrado n al cubo. Gracias. 2/3 m cuadrado n al cubo. Muy bien. Un buen ejemplo. ¿Otro? 45m al cuadrado n al cubo. 45 m cuadrado n elevado al cubo. Correcto. Otro ejemplo. 8m cuadrado n al cubo. 8m al cuadrado n elevado al cubo. Perfecto. Muy bien. Excelente. Muy buenos ejemplos. Listo. Ahora voy a poner uno yo. ¿Sí? Vamos a poner este ejemplo, el siguiente. A ver. 8mn. No es término semejante. ¿Es semejante a los anteriores? Sí, No. no. No, no es semejante. ¿Qué le hace falta? En la parte literal. Ya, la parte literal es diferente, correcto. Son las mismas letras, pero no tiene los mismos exponentes. ¿Sí? Para que sean semejantes, debe ser exactamente igual. Mismas letras y los mismos exponentes. Entonces, no es un término semejante. ¿Sí? No es un término semejante a los anteriores. Porque la parte literal es diferente. ¿Por qué es importante, chicos, recordar el proceso de los términos semejantes? Por una razón. Porque solamente se puede sumar o restar cuando existen términos semejantes. Solamente ahí se puede sumar y restar. Porque si son términos diferentes, no es posible sumar o restar. Eso debe quedar sumamente claro. Para ello, entonces, creo que ya podríamos pasar a realizar ejercicios, ¿sí? De solución de términos semejantes. Vamos a hacer algunas sumas y restas, ¿ok? Bien, vamos a hacer lo siguiente. Voy a escribir en este instante el siguiente ejercicio. X más Y más 7X menos 4Y más 2 y menos 5. Acabo de escribir un ejercicio en el cual nosotros tenemos varios números, ¿sí? Algunos detalles. Pregunto, chicos, ¿qué clase de expresión algebraica es? Monomio, binomio, trinomio, polinomio. Polinomio. Es un polinomio, correcto. Bien, es un polinomio porque tiene más de dos términos. ¿Sí? Tiene más de dos, en este caso tiene 6. ¿Cuál es el proceso para resolver, chicos? Bueno, hay algunos pasos para resolver. El primero, paso 1. Ordenar, ¿sí? Ordenar los términos semejantes. ¿Qué significa ordenar, chicos? Que todo lo que es X debo poner al lado de lo que es X. Todo lo que es Y pongo al lado de lo que es Y. Y todos los números deben estar donde están los números. Entonces, este 7X lo tengo que mover de aquí. Sí. Lo voy a poner acá. Después de la letra X voy a poner 7X. Veamos los dos siguientes. ¿Están dos letras Y seguidas? ¿O dos elementos que tengan Y? Sí. ¿Y los dos últimos son números?
Sí. Sí, entonces ya está ordenado. Hemos ordenado. En el paso 2, nosotros vamos a pasar ya a la reducción, ¿sí? A la reducción de términos, que es el proceso que estamos aprendiendo. ¿Reducción de qué? De términos semejantes. Bien, ¿cómo se reducen? De la manera que ya sabemos, sumando o restando, nada más. Vamos aquí, x más 7x. Bueno, antes, ¿qué número se encuentra al lado de la letra x si no tiene ningún número? No. El 1. El número 1, ¿sí? Solamente que está de forma implícita, no es necesario que esté ubicado ahí, pero es el número 1. El número 1, ¿sí? Está aquí al lado de la x. Entonces, una x más 7x, ¿cuánto es? 7x. Una no, x 8x. más 7x. 8x. 8x, correcto, muy bien, 8x. Perfecto. Veamos la letra y. Aquí tengo una y menos 4y. ¿Cuál sería el resultado? 1 menos 4. 3y. 3y, ¿negativo o positivo? Negativo. Negativo. Negativo porque el número mayor es el menos 4. Menos 3y. Y finalmente 2 menos 5. Es negativo. 3 negativo. 3 negativo, correcto. Y ya, esa es la respuesta. 8x menos 3y menos 3. Pregunto, chicos, ¿puedo sumar este 8x con el 3y? No. ¿O puedo restarlo? No. ¿Por qué? Porque no es término no son semejante. términos semejantes. Correcto, no son términos semejantes. Solamente se puede sumar o se puede restar cuando son términos semejantes. Ejercicio 2. Ejercicio número 2. Bien, vamos a obtener de la siguiente manera. 4x al cuadrado menos 7y menos 10x al cuadrado y más 20y. Listo, chicos. Paso 1. ¿Cuál es el primer paso? Poner en el orden. Ya, Ordenar podemos los términos ordenar. semejantes. Ordenar los términos semejantes. Vamos a ordenarlos. Listo, a ver, ahí. Vamos a ordenarlos. Listo. ¿A quién le cambio de lugar? ¿A qué número le cambio de lugar? Para que Al 10x. ya, cambiémosle al 10. Con todo el signo, sí, con todo el signo, no se olviden. Entonces le voy a poner aquí, después del 4x cuadrado. ¿Ya está ordenado? Sí. Listo. Paso 2. ¿Cuál es el segundo paso? Reducir. ¿sí? Reducción. Pasamos a la reducción de términos semejantes. ¿Qué es la reducción? Sumar y restar, nada más. Si tengo que sumar, sumo. Si resto, tengo que restar. A ver, entonces, 4x cuadrado menos 10x cuadrado. ¿Cuánto es? 4x cuadrado Es menos negativo. 10x cuadrado. Sí, Es la negativo respuesta x sería cuadrado. negativa. 6x cuadrado. Menos 6x al cuadrado. Muy bien. Correcto. Lo que se opera son los números, pero la parte literal, las letras quedan iguales. Igualitas. Lo que va a cambiar son los números porque es lo que estamos reduciendo. Y el siguiente, menos 7y más 20y. 27y. SY Y a ver, fíjense los signos. El 7 es negativo. menos 13Y. Menos 13y. Menos 13y, ¿seguros? ¿Qué número es más grande? ¿El menos 7 o el más 20? Más 7Y. Más 13Y. Ya, entonces como el 20 es más grande, conserva el signo del número mayor. Entonces más 13y. Y ese sería el resultado. ¿Puedo sumar estos dos términos que me quedaron? No, No. porque no son términos semejantes. Correcto, no se puede porque no son términos semejantes. Y de esta manera termina el ejercicio número 2.